Bueno, pues quería tocar este tema sobre lo que ya ha estado de moda últimamente, ¿no? La cuestión del yoga y demás prácticas pseudocientíficas, ¿no? Entonces, quería, quiero tocar este tema porque pues ahorita toda la publicidad, todo el marketing que se le ha creado alrededor del yoga, de que no, de que sirve, de que funciona, cuando realmente el yoga prácticamente el yoga en sí tradicional, el yoga de la mata, por así decirlo, pues prácticamente es una disciplina tradicional hinduista, ¿sí? Sobre, aquí vemos, el yoga del sánscrito yoga, que es unión, es una disciplina tradicional, espiritual, física y mental originada en la India. El yoga es una de las 6 darshanas, ¿sí? Que son doctrinas ortodoxas dentro del hinduismo, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué es? Pues está enfocado está enfatizado, pues, dentro de una religión, ¿sí me explico? Enfatiza la meditación y la liberación siendo un texto principal del Yoga Sutra. O sea, prácticamente es algo místico, es una creencia nada más, ¿sí? De que si tú haces tal posición, te vas a relajar. De que si haces tal posición, eso te va a ayudar para ciertas cosas. Pero realmente no hay nada que pruebe, no hay un documento académico, no hay estudios deportivos de que realmente cierta posición te vaya a servir, ¿sí? Es una cuestión nada más de creencia, ¿sí? Aquí lo dice, es una disciplina tradicional, espiritual, física y mental originada en la India, pero no está diciendo que sirva para ciertas cosas, es solamente la creencia de que es una creencia que enfatiza solamente la meditación y la liberación, ¿sí? Lo que sea que eso signifique. Entonces dice, esta palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo, ¿sí? Así lo que hacen los monjes, ¿no? De que meditan y todo eso, pero obviamente los artistas marciales, los budistas, todos esos, obviamente ellos no solamente, ellos tienen, hacen otras actividades físicas que les da el rendimiento. Lo de la meditación, la liberación, eso es una creencia nada más. ¿Sí me explico? Entonces, aquí vemos. El yoga tiene varias escuelas siendo las fundamentales, ¿sí? El Rada, el Yoga, el Karma, el Yoga y las fundamentales, bla 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 bla. Y estábamos viendo aquí sobre la no, estaba viendo la etimología. Aquí vamos a ver. No, estaba viendo la de historia del yoga, sí. Sobre el arqueólogo británico encontró un sello con figuras datables hacia el siglo 17, la cultura Bae publicó una investigación generando unas supuestas criaturas antropomorfas con cuernos en una posición sentada con las piernas cruzadas. Se elaboraron 4 hipótesis, que es el varón sentado sería el dios hinduista Shiva, el varón sentado con las piernas cruzadas, ¿sí? Aquí podemos ver, en, aquí dice, aquí era, otros escritores occidentales, entre ellos el historiador de las religiones, y creyeron que esa posición eran suficiente prueba de que en la cultura del Indo se conocía el yoga. En realidad se desconoce si una persona retratada en un sello, sentada con las piernas cruzadas, está practicando una forma primitiva de yoga. En cambio, los hinduistas sostienen que el yoga es eterno, sin comienzo y siempre existió. En el hinduismo se le cuenta como una de sus 6 doctrinas ortodoxas, o sea, el yoga. Esas doctrinas y respectivos fundadores son principales referentes históricos. Aquí están, ¿sí?
Sí, el yoga está entre las 7 doctrinas ortodoxas hinduistas, o sea, es parte de una religión, ¿sí me explico? O sea, el yoga de la mata. Por ejemplo, pero si tú al yoga le quitas la cuestión del, si tú al yoga le quitas la cuestión de la creencia, pues no te estás haciendo menso nada más. Estás haciendo posiciones que están este, sobrevaloradas. Todas las elongaciones, ¿sí? Que te pueden relajar, pero nada más te sirve haz de cuenta que de relajación. El yoga nada más te relaja, suponte tú, un 10% y no todas las posiciones. Resulta que, resulta que algunas posiciones, elongaciones, coinciden con estiramientos físicos deportivos, de gimnasia, ¿sí? Y eso es todo. Pues mejor hagan gimnasia, practiquen estiramientos de gimnasia, no yoga, porque el yoga está basado en una doctrina, ¿sí? En una de las 6 doctrinas del hinduismo, ¿sí? Aquí dice, la doctrina del yoga tomó grandes préstamos de la filosofía teoría del Shankya. La diferencia más significativa es que el yoga no solo incluye el concepto de Shivara o Dios personal, a su visión del mundo metafísico, como lo hace el Shankya. También afirman que Dios es un modelo sobre el que se debe meditar. El objeto del yoga es la liberación de las ataduras del alma con la materia. O sea, es una cuestión metafísica, es una cuestión de creencia, ¿sí me explico? Y pueden ver aquí las doctrinas del yoga, según las doctrinas hinduistas en el que se asienta el yoga, el ser humano es un alma encerrada en un cuerpo, ¿sí? El cuerpo tiene varias partes, el cuerpo físico, la mente. Eh, para llevar una vida plena es preciso satisfacer 3 necesidades: la necesidad física, salud y actividad, la necesidad psicológica, conocimiento y poder, y la necesidad espiritual, felicidad y paz. Cuando las tres se hallan presentes, hay armonía, pero es una cuestión mística, es una cuestión de creencia nada más. El yoga es una sabiduría práctica que abarca cada aspecto del ser humano, cada aspecto del ser de una persona. Enseña al individuo a evolucionar mediante el desarrollo de la autodisciplina. Pero estos son pseudociencias, esas son prácticas pseudocientíficas, ¿sí? Una cuestión de creencias, es una cuestión mística nada más. Pero que ciertas posiciones, por ejemplo, si una persona tiene problemas de articulación o tiene una predisposición de genética de que en un futuro tiene problemas de articulaciones, no le va a servir el yoga, ¿sí? El problema es que no hay profesores matriculados en tema de qué posiciones sí debes de hacer y qué posiciones no debes de hacer. ¿Sí me explico? Ese es el problema con el yoga. A pesar que el yoga tiene es una de las 6 doctrinas ortodoxas del hinduismo, ¿sí? Pero solamente es eso. Entonces, yo a veces no me explico, más adelante lo explico. Entonces, enseña al individuo a evolucionar mediante el desarrollo de la autodisciplina, lo que sea que eso signifique. El yoga también se define como la distribución de las emociones, lo que sea que eso signifique, que son vistas como meras fluctuaciones de la mente, lo que sea que signifiquen fluctuaciones de la mente, ¿eh? Los seguidores del hinduismo distinguen entre el alma impasible, sin emociones, y la mente siempre fracciona, bla 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 bla. El yoga es pues el arte y la ciencia de la disciplina, lo que sea que eso signifique. Dice, el yoga es pues el arte y la ciencia de la disciplina mental a través de lo que se cultiva y madurar la mente, lo que sea que eso signifique. No es una ciencia, dice, no es una ciencia en el sentido occidental de la palabra. Los hinduistas utilizan el concepto de ciencia porque saben que en el más racionalista mundo occidental la ciencia está bien conceptuada. El yoga busca llegar a la integración del alma individual busca llegar a la integración del alma individual con Dios, lo que sea que eso signifique. Lo digo de manera satírica, con su deidad. Pues claro, man,
em, es como, son ciertas posiciones que invocan una deidad, ¿no? O un dios, ¿sí? Esa reunión se llama Shaddam, a través del cual se accede a la liberación, ¿sí? O sea, estás haciendo una postura que representa una deidad, un dios, lo que sea, ¿sí me explico? ¿Sí? Si tú haces una posición de una elongación, significa que estás llamando a un dios, pero esa es la creencia, es una creencia, es una idea metafísica, espiritual, ¿sí me explico? Eso es todo, ¿no? Y conforme más aguantes, más te conectas con ese ser espiritual, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero sí, eso es una pseudociencia nada más. Entonces estaba viendo en las redes sociales, estaba viendo en YouTube y en algunos, pues personas que son divulgadores científicos, personas que son divulgadoras de la biología, de la ciencia, pero resulta que hacen yoga, güey. Entonces, ¿qué pedo, güey? Entonces, son las cosas que uno no entiende, ¿no? Y claro, pues ahorita está la mercadotecnia, está toda la industria del... Claro, ahorita el yoga es toda una industria, ¿sí? Es toda una... Se le ha creado toda una mercadotecnia alrededor del yoga, o sea, vendiéndose como la gran panacea, como el gran descubrimiento milenario, ¿no? De que y realmente es una, es un engaño realmente lo que viene siendo. Aquí estaba viendo estafas en salud. Pues, el yoga, sí, prácticamente, el yoga es una estafa, el yoga es una estafa para la salud. 3 razones para reunirse Pero con los obviamente la misioneros de la Iglesia de mercadotecnia del yoga, Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. toda la publicidad del que se le ha hecho alrededor del yoga, pues genera millones de dólares alrededor del mundo. Pero realmente es una estafa en la salud. Realmente el yoga también es una estafa de la salud. ¿Sí? Pero claro, ahorita se ha popularizado, o sea, ya la maquinaria de la publicidad se vende sola. ¿Sí? Y toda la gente está ahorita con lo del yoga, el yoga, pero no se dan cuenta que tiene principios doctrinales, principios hinduistas. ¿Sí me explico? Entonces, pues mucha gente no lo sabe y no, es que yo no hago la parte espiritual, solo hago las elongaciones, pero no haces nada con las elongaciones. Hola amigos, mi nombre es Carolina y el día de hoy vamos a platicar sobre Las cómo con elongaciones solo están, pensarlo podemos mejorar nuestra las vida. elongaciones Los están médicos no quieren que tengas esta sobrevaloradas. información No porque estás se les haciendo acaba nada. el negocio de los Mejor lentes. mejor haz Con nuestros pensamientos podemos estiramientos de sanar gimnasia. nuestros Pues sí, ojos. es mejor. Yo de Hay verdad un espero que sí. estudio Creo que se ha levantado deportivo, una bandera sí me explico. rojísima, rojísima, Entonces, donde mínimo hayan a pensado una edad, que me golpeé la cabeza y que claro, porque estoy no es hablando lo estas mismo tu sandeces, flexibilidad porque precisamente a ese es tus el tema del día de hoy. Vamos a 15, 20 platicar años que a sobre tus la miopía, 40, pero 50 vamos a años. Tu empezar por un flexibilidad video que me cambia. encontré en Y hay TikTok personas que hace tienen una 2 días. Este predisposición video que me hizo de que más se les daño que comer dañe, Valentina con el estómago vacío es de una que mujer tengan llamada problemas de Samantha articulación, Lotus. En el episodio de hoy precisamente ¿sí? vamos a platicar Que el sobre yoga por no qué les va esta a servir, señorita de y hecho les va todas a las enseñanzas perjudicar. que tiene que compartir con nosotros. Entonces estaba viendo Pero algunos vamos a canales hablar sobre la miopía, que yo sé que es un tema bien de interesante para YouTube, ustedes, pero se los prometo, es un hay tema personas que súper son interesante para comunicadores ustedes. Si en este científicos, momento no ¿no? creen que es un tema Pero interesante para resulta que ustedes, hacen les yoga, dices tú, aseguro no que es un mames, tema bien según interesante para ustedes. científicos, Y si según no me creen, ahí les van unas académicos que estadísticas. serán buenos en su Las rama, personas pero miopes van después te das en cuenta que se promedio, meten en cuestiones y se cree de que en estafas de la salud, ¿sí? 2050 la mitad de la Entonces población te das cuenta que mundial va es algo que tú no entiendes, ¿no? y esto además de ser algo súper Y mucha interesante gente es un tema agarra súper delicado. Vamos a hacen platicar estas sobre eso, falacias la de falsa causa de esta autoridad, ¿no? tendencia Ah, y esto como cómo lo dice una podemos prevenir que científica, esta tendencia le voy a alta creer que el yoga ocasione funciona, ¿no? que los No niveles de es miopía en cierto, el mundo comiencen a sí. bajar y que las personas veamos mejor y claramente. Pero vamos a Pero empezar por el sí, video de Samantha porque ella tiene pero el algo yoga en sí muy mismo es una interesante que pseudociencia. decirnos Te sobre recomiendo la el canal salud. de Pablo Bueno, Salud. y este video está en inglés, pero El yoga está no en tiene muchas ninguna versiones base para ustedes científica tener una buena experiencia deportiva, durante el es solo video. marketing, Entonces, pues esta claro. mujer que se llama Samantha Esta es Lotus, que tengo una que de las... agregar que su título es un Estaba viendo coach esta persona que holístico, habla del yoga. empieza su video Según ella está diciendo haciendo que yoga, es ¿no? la Porque no, única que cosa que tu le sirve para optometrista el... no quiere que
te sirve para El hecho de que no No es un necesitas deporte, es lo que quiero que entiendan, es que el yoga correcto. no es un Es deporte, posible que te es hayan una dicho que necesitas pseudociencia, es una lentes, pero estafa de eso la es salud, realmente una mentira. porque las Existen razones elongaciones emocionales, que físicas tú e haces incluso representan espirituales deidades, por las representan cuales el no llamado de un estás dios viviendo. Y aquí te voy a decir y que todo deidades. eso se puede sanar. Entonces, Si quieres aprender más, lee el los que tú comentarios. hagas Una vez ese que abrimos tipo los de... comentarios, lo Si tú primero le que nos quitas dice la esta parte señorita es, espiritual no y necesitas solamente haces lentes. las Nos han estiraciones, quitado el no poder haces de nada, güey. tantas formas No estás que haciendo esta nada. no es una No es yoga, distracción. Te estoy no estás enseñando haciendo una yoga. masterclass de $11 ¿Sí me esta explico? semana Te estás llamada haciendo Risa güey nada Virtual. más. Les va a volar Y la te puede cabeza. Y relajar este video altamente el controversial 10% obviamente era nada más. una invitación a meterte Lo a mi demás clase. es Una una clase donde esta predisposición señora te promete que te va a regresar la visión. hipocondriaca Para de lo cual la sentirte verdad es bien, la que $11 sensación de para que bienestar, dejes de usar lentes el y resto eso de es tu todo. vida es una Pero el ganga. yoga no Y es una un excelente deporte. persona del internet, ¿Sí me una buena explico? samaritana, Si fue nada quien me más te estás ofreció haciendo güey, entrar a su clase y solamente la mejor diapositiva de haz diapositivas de estiraciones un de gimnasia. mundo secreto Eso es a todo. través del cual las Y claro, personas ahorita se ha pueden reformado mucho recordarnos el poder el de yoga sanar nuestros porque lo ojos, recobrar implementan nuestra visión. Y antes de adentrarnos el más yoga para lo estar están seguros de que implementando estamos en la con, misma página, amigos, obviamente yo de verdad se ha les ido reformando el agradezco por yoga ver este contenido. No lo con soporto estiramientos porque de no gimnasia. solamente Pues estamos pero entonces no estás informando a haciendo las el yoga, personas como en no estás general, haciendo el esa yoga de la mata, desinformación ¿sí? generalizada, que si te hacen creer Pero que el existen los yoga es una unicornios en las estafa de redes, la salud, no es tan es relevante. lo que tienen que Pero si eres una entender. persona que tiene un Entonces, problema, pues que bueno, tiene y una situación también estaba viendo un video sobre pequeños también el que hecho de podemos que aprovechar. el del canal de Avelina Lester que explica que, pues, o sea, cuando tú vas haciendo conexiones, tú vas hilando el por qué a veces en los museos en vez de enseñar pintura están enseñando yoga. O sea, tú empiezas a hacer conexiones y empiezas a darte cuenta que hasta estas prácticas pseudocientíficas como el yoga, como el mindfulness, lo están implementando hay gobiernos que están implementando estas prácticas pseudocientíficas como el yoga y están utilizando centros de cultura, centros de arte, cuestiones como museos para enseñar yoga. Porque a veces uno empieza a hacer sus propias conjeturas, uno empieza a sacar sus propias conjeturas y empieza a conectar polos y empiezas a conectar una cosa con otra y te estás dando cuenta que sí, evidentemente el yoga, hacer una estafa de la salud, ¿sí? ¿Qué pasa? Que algunos gobiernos, perdón, pues sería más fácil implementar ese tipo de pseudociencias, porque así se ahorran, ¿por qué? Porque así se ahorran mucho dinero, ¿sí? El problema es cuando esas prácticas pseudocientíficas se pasan al ámbito de la salud pública, de la educación pública, es cuando mucha gente corre el riesgo, los jóvenes, niños corren el riesgo, ¿por qué? Porque claro, el Estado, mientras menos le invierta a, a la educación pública, o el gobierno más que nada, el gobierno mientras le invierta menos a la educación, le invierta menos a las artes, mejor para los gobiernos. Así tienen más dinero para sus campañas políticas, así tienen más dinero para cuestiones electorales, partidistas, ¿sí? Así es, esa es la realidad. Pero la gente no lo quiere ver, la gente no lo quiere aceptar. Entonces, el yoga, como práctica pseudocientífica, es una estafa de la salud, ¿sí? No es un deporte, es una práctica religiosa nada más, ¿sí? En el que dichas posiciones representan el llamado de ciertas deidades. Y eso es todo. Es más, tú puedes hacer hasta... te relajas mejor, te relajas mejor haciendo yoga. Digo, te relajas mejor haciendo 10 minutos de zumba que estar ahí 20 minutos como ogro. No, no te va a servir de nada. No estás haciendo nada, güey. El yoga es una estafa de la salud. Hola amigos, mi nombre es Que Carolina lo han Cortés ido, y que el se ha día de hoy estado vamos a blanqueando. platicar sobre Que cómo muchos grupos, sectas, líderes, falsos gurús, líderes del coaching y todo, de la autosanación, lo han ido blanqueando, ¿no?
vendiéndote como esto de que es la espiritualidad, es un estilo de vida, cuando realmente, inclusive hasta algunas empresas están tomando todo esto del yoga, están tomando todo esto del mindfulness para eso, para hacer, para ser trabajadores obedientes, para que no te, para que no pidas aumento laboral, para adormecerte la mente, para que no denuncies, para que no, o sea, para reducir al individuo en un producto más, reducir el producto, reducir al individuo como un producto nada más, un producto de y una persona de consumo, un consumista más. Y créame, van a pasar 10 años y ya no, ya va a ser yoga con animalitos. Va a ser yoga con una cosita ahí de fantasía. Sí, se van a ir reformando porque es la industria, porque, pues claro, como ya se ha creado toda una industria detrás del yoga, pues claro, la gente cree cualquier cosa. Y esto apela a los sesgos ideológicos de las personas que creen en estas pseudociencias, ¿sí? En estas estafas, en esas prácticas pseudocientíficas. ¿Sí me explico? Entonces, nada más quería dejar bien en claro en esto. ¿Sí? El yoga es una estafa de la salud. ¿Sí? Entonces, la gente no lo quiere ver, la gente no lo quiere aceptar. Pueden seguir el canal de Pablo Salum, ¿sí? Sobre los secretos del yoga y varias cosas que se han hablado del yoga. ¿Sí? Pueden buscar videos de Pablo Salum, ¿sí? Donde explican gente que ha tenido experiencia con siendo maestros, practicando yoga, ¿sí me explico? Entonces, pues quiero dejar el video hasta acá y hasta luego.